Quiero que busque ahí conmigo el Salmo 127. Salmo 127. Si lo encontró, me dice amén. Eso es, esté conmigo ahí. Vamos a leer desde el 1 hasta el 2. Si Jehová dice, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Palabra del Señor, texto muy conocido. Yo puse a este mensaje carta de David. David nos está escribiendo una carta a cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que me das de compartir de tu palabra en esta hora. Espíritu Santo, usa mi vida para hablar, Dios, palabra, para ser voz de Dios en esta mañana, para mi propia vida y también para la vida de quienes están hoy aquí y quienes están viendo por redes sociales. Espíritu Santo, necesitamos de tu gracia, de tu dirección, de tu guía en todo lo que hacemos. Úsame, Señor, en esta hora para traer palabra de Dios, que eso es lo que anhela mi corazón. Siempre es una responsabilidad predicar, compartir tu palabra, para que esta de verdad sea comida y alimento a nuestro espíritu. Sea tu gracia sobre nosotros, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero compartir y que siempre uno debe de hacer cuando estudia la Escritura es saber un poco de quién es el que está escribiendo o por qué se escribió algo. Contextualizar o dar un contexto a lo que uno va a comenzar a estudiar. Y el contexto de este salmo es que, según los estudiosos ahí en la Escritura, este salmo fue escrito por el rey David. Pero fue escrito por el rey David cuando él era un hombre ya de edad avanzada, un anciano, alguien de la tercera edad diríamos hoy. Y fue escrito con un propósito. Fue escrito para su hijo Salomón. Para quienes no saben, el rey David tuvo varios hijos, pero Salomón fue el hijo que Dios escogió para que él heredara el trono, el reino. Hemos visto hoy día por la televisión todo lo sucedido con la muerte de la reina Isabel. Quizás tenemos muy presente aquello de la sucesión real, por todas las imágenes que nos bombardean todos los días en televisión. Pero este salmo lo escribió David cuando ya era un hombre de edad avanzada. Y lo escribe con la intención de dar un consejo a su hijo. Puede ser un consejo para un rey, como puede ser el consejo para un padre de familia, como puede ser el consejo para un hombre que quiere emprender un negocio, un emprendimiento. Este consejo puede ser para un pastor de una iglesia o solamente para un creyente, como cada uno de nosotros. Y el consejo que da David es un principio que nunca debemos de olvidar en nuestra vida. El consejo que le da David a Salomón es que no puede edificar nada sin Dios. No podemos pretender edificar algo en nuestra vida sin involucrar al Señor, sin que Dios esté involucrado en lo que vamos a hacer. No se puede edificar una nación sin Dios, como no se puede edificar una familia si Dios no está en medio. Si nosotros hemos puesto al Señor como el centro de nuestra vida, no podemos pretender edificar algo sin que el Señor esté. Y ese es el consejo de este hombre. Quizás él podría haberle dado muchos otros consejos, porque el rey David fue un hombre que tuvo múltiples vivencias. No llegó a ser rey porque lo heredó el reino.
Él fue rey porque Dios lo escogió en medio de sus hermanos. Y fue escogido cuando era solo un adolescente. Y pasaron años hasta que logró reinar en plenitud sobre Israel. Y tuvo múltiples vivencias. Dentro de ellas derrotó a un gigante siendo solo un adolescente. Tuvo que huir exiliado muchas veces del rey Saúl, quien era el rey que estaba gobernando, porque éste quería matarlo para que no pueda David llegar a ser rey. Finalmente alcanza el trono y en medio de alcanzar el trono enfrentó múltiples guerras y rebeliones. Muchas veces el reino estuvo en peligro. Tuvo que aprender a gobernar. Tuvo que aprender las artes que significa gobernar a un pueblo. Y eso llevó años. Pero el consejo de David no fue un consejo sobre estrategia militar, no fue un consejo sobre una estrategia económica, no fue un consejo cómo mantener el reino unido. El consejo de David fue un consejo espiritual. Porque los hombres espirituales tienen respuestas del cielo para problemas naturales. Cuando usted está en oración y busca al Señor, tiene respuestas de Dios para enfrentar problemas del día a día. Los hombres espirituales producen consejos de parte de Dios espirituales. No podemos dar algo que no tenemos. Usted no puede dar un consejo de parte de Dios si no se involucra con el Señor. Por lo tanto, nuestro consejo a veces va a ser meramente humano, con buenas intenciones, pero humano. Y nosotros somos en Dios espirituales. Y hay muchas realidades que necesitamos enfrentarlas desde lo espiritual, no solo desde lo racional. Y para eso necesitamos involucrarnos con Dios. Por eso el consejo de David para Salomón fue: de nada sirve edificar si Dios no está en el asunto. De nada sirve que tú intentes construir, levantar algo si Dios no está en lo que tú quieres emprender. Podía haberle dado muchos otros consejos, pero eligió estas palabras. Y ese consejo también debe de ser para nosotros hoy. Edificar con Dios. ¿Cómo se edifica con Dios? Haciendo las cosas a la manera de Dios. No a nuestra manera, no a nuestra forma. No como yo pienso que se debe hacer, sino a la manera de Dios. Cuando yo leí este salmo me intrigó profundamente y comencé a estudiar, a buscar información, porque quería conocer por qué David da este consejo o escribe este salmo para su hijo. Porque siempre que uno está al frente de algo, de pronto se frustra, se cansa por situaciones. ¿O a usted no le ha pasado que intenta hacer algo y no funciona y no avanza? ¿O solo a mí me pasa? ¿Está conmigo? Entonces, en mi oración al Señor, comencé a decirle: Señor, ¿por qué hay cosas que no avanzan como yo quisiera que avanzaran? Si mi intención es buena, es noble, lo que yo quiero, lo que anhelo, lo que busco, ¿por qué no avanzo a la velocidad que yo quiero? ¿Por qué las cosas no se dan del modo que yo quisiera? Y llegué a este salmo. Y empecé a investigar por qué David llega a este principio. Y cuando uno estudia la historia del rey David, encuentra un episodio cuando David quiere restaurar la adoración y traer el arca de vuelta de donde había estado en la casa de Abinadab.
Por años ahí estuvo el arca del pacto y David la quiere traer de vuelta. Pero lo hace a su modo, a su manera. La monta sobre un carro tirado por bueyes, el arca tropieza y alguien trata de sujetarla y muere en aquel momento. Y David se entristece en gran manera y el arca es guardada por un par de meses en la casa de Obed-edom. Hasta que le dan aviso al rey que la casa de Obed-edom está siendo bendecida por causa del arca del Señor, que lo he dicho en otras oportunidades, representa la presencia de Dios. Y David entonces empieza a investigar en la ley, empieza a ver cómo Dios decía que era el modo correcto de trasladar el arca del pacto, porque Dios tiene formas en las que nos va a bendecir. Y llega a la conclusión de que eran los levitas, los hombres consagrados para Dios, quienes debían de trasladar el arca en sus hombros. Y que el arca de Dios no era trasladada por bueyes o en carreta. Entonces David hace las cosas al modo que Dios demandaba que se hicieran. Y en eso alcanza la bendición de Dios. Y comienza en su corazón a planear edificar un templo al Señor. ¿Cómo edificamos con Dios? Haciendo las cosas como Dios demanda de nosotros. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Oración, comunicación con Dios, comunión con Dios. No podemos intentar hacer la obra de Dios sin Dios. No podemos buscar la bendición de Dios sin estar con el Dios de la bendición. Muchas veces intentamos recibir bendiciones de Dios sin estar en intimidad con el Señor. Y orar es comunicarnos con el Señor, hablar con Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que el Señor quiere de nosotros si no nos detenemos de pronto a escuchar? Estamos de pronto tan ensimismados que no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Estamos tan en el ajetreo diario tratando de alcanzar metas, sueños, que no nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del Señor si no nos detenemos a estar con Él? ¿Cómo Él nos va a guiar si no nos detenemos a escuchar su voz? Y más difícil aún, ¿cómo vamos a discernir la voz de Dios si no hemos estado en comunicación con Él? ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere de mí si no dedico tiempo a escuchar al Señor? No podemos hacer la obra de Dios a nuestra manera. Decir, no importa si no me congrego, no importa si no vengo a la iglesia, en mi casa es suficiente, ahí Dios igual me bendice. Y contradigo lo que dice la Escritura. Y lo mismo pasa en áreas económicas. Si no consagro todo lo que soy al Señor. Los hombres que iban a trasladar el arca del pacto eran consagrados para aquella función. Y consagrar o consagrarse, el significado es apartarse para, ser apartados para un propósito específico. Nosotros somos consagrados para Dios, apartados para el Señor. Y eso significa que todo lo que soy tiene que estar al servicio del Señor. No una parte. Toda mi vida tiene que estar al servicio del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dijo el apóstol Pablo. A veces
limitamos todo al templo. Pensamos que hacer la obra de Dios es levantar una iglesia. O pensamos que hacer la obra de Dios es estar en un ministerio. Y hacer la obra de Dios es que nuestra vida testifique de Cristo. En todo lugar, en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Hacer la obra de Dios es edificar una familia. De acuerdo a los principios que el Señor demanda. Hacer la obra de Dios es levantar un emprendimiento dándole a Dios la gloria de lo que voy a alcanzar. Reconociendo que ha sido el Señor. Hacer la obra de Dios es desempeñarme en mi labor profesional y rendir honor con mi servicio al Señor. Todo lo que hacemos es obra del Señor. Porque nosotros somos la iglesia de Dios. Por eso no podemos limitar la obra de Dios solo al templo, solo al auditorio. Acá está la obra del Señor. Y si yo sirvo en un ministerio, estoy haciendo la obra de Dios. No podemos encerrar a Dios en ese cuadradito. Y solo la obra de Dios funciona en determinados horarios y tiempos. El Señor demanda de cada uno de nosotros mucho más que aquello. No podemos edificar sin Dios. La segunda estrofa del Salmo 127 nos habla por demás antes. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Segunda estrofa. Edificar bajo la cobertura de Dios. Edificamos con Dios y edificamos bajo su cobertura. Porque en nuestras fuerzas humanas no podemos nosotros resguardar nuestra propia vida. No podemos nosotros resguardar nuestros bienes. Dependemos de la cobertura del Señor. Dependemos de que el Señor esté guardando nuestra vida, cuidando nuestra vida. Que sea Dios el que guarde nuestra vida, nuestra familia, lo que nosotros desarrollamos. Estamos bajo la cobertura del Señor. Y acá quiero hacer un paréntesis. He escuchado mucho voy a tomar agüita para esta parte. He escuchado mucho decir que estoy bajo la cobertura de tal o cual ministerio, que estoy bajo la cobertura de cual o tal apóstol o pastor, y que esa cobertura me trae bendición o riqueza o prosperidad. O si estoy bajo esta cobertura o bajo este manto, voy a alcanzar tal cosa. Yo no estoy bajo la cobertura de nadie, yo estoy bajo la cobertura de Dios. Y usted también. Yo puedo estar bajo la guía de un pastor, de un hombre de Dios, que me aconseja, que me guía, pero mi cobertura es Cristo. Él es mi cobertura. Él es quien murió en la cruz por mí. Él es quien pagó el precio por mi vida. Él es el que me dio la salvación y la vida eterna. Y todo don perfecto viene de Dios. Así que no crea aquello que le digan es que si te sales de esta cobertura, si entras a esta otra cobertura, esto vas a alcanzar, esto vas a tener. No, la bendición viene de Dios y Él es mi cobertura. Yo no estoy en desamparo, ni huérfano, ni perdido.
Estoy bajo la mano poderosa de Dios. Así que cuando le digan aquello, usted dígale, no, mi cobertura es Cristo. Indudablemente Él ha puesto pastores para guiarme. Pero quien pagó el precio por mi vida fue Jesús. Cierro paréntesis. Estamos bajo la cobertura del Señor. No somos como aquellos que no tienen a quien clamar o a quien recurrir. ¿A dónde clama un hombre o una mujer que no tiene fe? ¿Dónde pone su mirada aquel que no cree en Dios? Entonces no actuemos nosotros como gente que no tiene esperanza. Cuando estemos enfrentando días de crisis, de resistencia, tenemos a quien acudir. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Él es quien está guardando mi vida. Él es quien está vigilando. Él es quien está observando. Él es el que está viendo mi situación. No estoy en desamparo. Estoy bajo la cobertura de Dios. Por lo tanto, no soy como aquellos que no tienen fe. Yo tengo a dónde recurrir. Hay una esperanza viva para mí. Aunque la dificultad pueda golpear a mi puerta, yo tengo a quien acudir. Él es el que guarda y cuida de mi vida. Uno como pastor muchas veces se afana en distintas cosas, se preocupa por diferentes situaciones. Pero llega un momento en que uno entiende un principio espiritual y descansa sobre él. Y es que la obra de Dios es del Señor. Él es el dueño de la obra. Él es el dueño de la iglesia. Eso no significa no trabajar, no esforzarnos, no dar lo mejor de nosotros. Y así también en su propia vida, en su propia vivencia. Eso no significa no esforzarse, no trabajar, no buscar al Señor, no empeñarse diligentemente en lo que realiza. Pero la bendición viene de Dios. Es Él y no nosotros. Yo siempre le pregunto al Señor cuando oro en la iglesia, cuando está vacía, ¿qué es lo que hace que la gente acuda, venga? ¿Qué hace que la gente se disponga a trabajar en la iglesia? ¿Qué hace que la gente asista, desee estar, desee crecer, aprender? Y la respuesta siempre es la misma. Es el Señor, es el Espíritu Santo, es Él el que atrae a la gente. Es Él el que llama. Es Él el que causa ese efecto en las personas de querer estar, de querer crecer, de querer comprometerse. Y el mismo principio usted puede trasladarlo a su vida, a su vivencia. En lo que usted esté emprendiendo, en lo que esté realizando. Atrae, Señor, a la gente. Atrae, Señor. Tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes de qué tengo necesidad. Bendíceme, Jesús. Acompáñame en este desafío. Te necesito a ti. Te reconozco a ti. Solo no puedo. En mi capacidad no puedo. Tú eres, Señor, el que abre puertas. Tú eres el que da gracia. Tenga esos diálogos con el Señor, porque Él es el que está cuidando nuestra vida. ¿Por qué David llega a decir esto? Probablemente dentro de las muchas vivencias que tuvo, hay una que marcó su corazón.
Y fue cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. Absalón tenía todas las aptitudes para llegar a ser rey. Tenía toda la fuerza, todo el carisma, todas las habilidades para llegar a ser rey. Y llegó a ser rey. De mala manera, no de la forma correcta. Y se rebeló contra David. Y David, cuando sucede esto, ya estaba en una edad avanzada. Ya no tenía las mismas fuerzas que cuando era un joven para salir y enfrentar esta rebelión. Se preparó David para enfrentar enemigos externos, pero fue dentro de su casa que aconteció esta traición. De nada sirvió velar o guardar si Dios no estaba cuidando el reino. Pero ¿cuál fue la actitud de David frente a esto que estaba aconteciendo? Él tiene que huir de la ciudad, salir huyendo, porque Absalón viene y va a tomar posesión del reino por la fuerza. Y David sale de la ciudad, huye con algunos hombres que eran fieles a él. Y en medio de su caminata, la Escritura relata que él va llorando profundamente porque se siente traicionado. Y en medio de eso hace una oración al Señor. Porque los hombres de guerra que lo acompañaban trataban de instigar a David a que fuera a enfrentar a Absalón. Y David hace una oración al Señor. Y lo hace o lo verbaliza delante de aquellos varones. Y dice: yo he dejado el reino en las manos del Señor. Si Él quiere, lo restaurará. Pero si Dios no quiere, lo pasará a otro. Yo dejo todo lo que soy en las manos del Señor. ¡Qué oración! No sé si nosotros haríamos una oración así en un momento tan profundo, tan difícil, tan duro. Pero acá está plasmado en este salmo este tipo de vivencias. Si Jehová no vela por el reino, por la ciudad, por mi familia, por mi trabajo, por mi negocio, de nada sirve que yo esté preocupado, velando. Porque de Él viene todo. Y enfrentaremos de pronto momentos en la vida en que parece que todo lo que está firme en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, comienza a tambalear, a ceder. Que todos nuestros planes comienzan quizás a derrumbarse, a moverse. Y ahí es cuando, al igual que David, debemos ir delante del Señor y rendir todo lo que somos a Él. Todo lo que somos y esperamos llegar a ser, rendirlo delante del Señor. Si tú quieres, Señor, me bendecirás. Si tú quieres, Señor, restaurarás lo que yo estoy soñando, lo que yo he querido emprender. Hágase tu voluntad. Porque nuestras fuerzas no podremos, no serán suficientes. Necesitamos la gracia del Señor en lo que hacemos. Necesitamos que el Señor se involucre en lo que hacemos. Y lo tercero es edificar descansando en Dios. Por demás, dice el Salmo, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Podemos trabajar arduamente,
Y es la demanda del Señor siempre, trabajar, esforzarnos, pero debe de siempre haber un equilibrio entre la fe y la acción. No podemos solo trabajar en nuestras propias fuerzas. Debe de estar este ingrediente que es la fe. Si no está la fe en Dios, en lo que hacemos, entonces lo estamos haciendo en nuestras fuerzas humanas. Si no estamos reconociendo a Dios en lo que estamos tratando de hacer, estamos obrando en nuestra humanidad. Afanarse, puse aquí, es quizás una palabra hoy poco usada. Afanarse es dedicarse con empeño a una tarea o a la obtención de algo. Quizás nos suena más estresarnos. De nada sirve entonces que nos estresemos de día y noche, porque Dios a quien ama dará descanso. Dios dará descanso si nuestra fe está puesta en Él. Porque cuando ponemos nuestra fe en el Señor, no seremos jamás avergonzados. Cuando nos depositamos en Dios completamente, no seremos jamás avergonzados. Como comencé diciendo, David traslada el arca. La intención de David era edificar un templo al Señor. Ese era el sueño de su corazón. Porque se vio a sí mismo bendecido, prosperado. Y dice que él, al verse que vivía en una mansión, en un palacio, dice, no puede ser que yo habite en un palacio y el arca del Señor habite en tienda. Le voy a edificar un templo al Señor. Y lo propone en su corazón. Pero viene una palabra del Señor a su vida y le dice que él no va a edificar un templo al Señor, que lo va a hacer su hijo Salomón. Y David entonces comenzó a preparar todo para que su hijo fuera quien edificara el templo. Comenzó a recolectar piedras preciosas, oro, plata, madera. Hizo los planos, diríamos hoy. Todo lo necesario para que cuando Salomón asumiera el reino, edificara él el templo. Esto no causó en David una tristeza, al contrario. Vio que en su siguiente generación la bendición del Señor continuaría. Muchas veces nos frustramos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida en general porque comenzamos a hacer cosas que el Señor no nos ha mandado hacer. Llenas de buena intención, pero queremos hacer cosas para las cuales Dios no nos ha apartado, no nos ha consagrado. Queremos servir a Dios en áreas que el Señor no nos ha llamado a servir. Tenemos disposición, quizás nobleza en la intención, pero el Señor no nos ha llamado a desarrollar algún tipo de tarea específica. Y no veremos resultado de aquello, porque estamos trabajando en algo que Dios no nos ha demandado. ¿Cuánta gente no se frustra en la iglesia y llega incluso a irse de las congregaciones porque no le dieron el lugar que él pensaba o que ella pensaba que merecía? ¿Cuánta gente se va molesta con el pastor porque nunca me dio el lugar que yo merecía en el Señor? Y después, al paso de los años, tristemente, muchos de ellos no están en el Señor. Porque intentaron hacer cosas para las cuales Dios no los ha llamado. Y lo mismo pasa en toda área de nuestra vida. Tratamos de pronto de edificar algo que el Señor no nos ha pedido hacer. Por eso, volvemos al principio, edificar con Dios, edificar con el Señor. Y si no soy yo la persona que Dios tiene para esa tarea,
Apoyaré al otro que Dios sí ha preparado. Soñaré con otros. Quizás Dios no lo hará conmigo, pero levantará a otros y en eso me gozaré y apoyaré aquello. Me esforzaré en que otros alcancen los sueños que Dios ha puesto en su corazón. Trabajaré para el cuerpo de Cristo. No velaré solo por lo mío, por lo que yo quiero, por lo que yo sueño. Me daré en favor del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. A veces la gente pregunta, ¿por qué hay tanta división en medio nuestro? Porque no tenemos la capacidad de reconocernos, de valorar los dones, la diversidad de la gracia de Dios. Hoy es 18 de septiembre. Hemos enfrentado distintos procesos como nación y la iglesia sigue dormida. Cuando yo era niño, asistí a marchas multitudinarias. Aquí mismo me recuerdo teniendo 8 años más o menos y se hizo una marcha en el Parque Almagro para protestar a favor de la ley de culto. Y recuerdo yo que cubrimos desde donde empieza la estación del metro hasta casi la carretera, lleno de gente, todo detenido. Y se predicó ese día, nuestro pastor predicó ese día. Había una unidad, había un reconocimiento del otro. De valorar el don que otros tienen. Y entender que Dios levanta hombres por sobre nosotros. Y eso se ha perdido. No se involucre en algo que Dios no lo llamó a hacer. Solo se va a frustrar. Solo va a alcanzar dolor y frustración. Si está haciendo algo que Dios no lo llamó a hacer, busque al Señor. Retorne de aquello. Si está edificando y no incluyó al Señor y de pronto se dio cuenta que actuó en su impulsividad, en su humanidad, como nos suele pasar, deténgase. Ore al Señor. Tómese un tiempo con el Señor para reconocer aquello. Si ha estado obrando solo en su humanidad, en sus fuerzas, deténgase de aquello y pídale al Señor que se involucre en lo que usted está haciendo, que Él sea la cobertura de lo que usted está emprendiendo. Un sueño de formar familia, un sueño de un nuevo emprendimiento, de estudiar una carrera. ¿Qué está anhelando su corazón? Necesitamos al Señor en todo. Y por eso comencé diciendo que la predicación siempre también es para uno mismo. Yo anhelo y sueño muchas cosas con la iglesia del Señor. Y con mi país. Pero hay cosas que no dependen de mi capacidad ni de mi humanidad, que dependen del Señor. Yo anhelo ver a mi país rendido a los pies de Cristo. Anhelo ver un avivamiento en mis días. Y yo estoy orando y estoy buscando y llamo al Señor y hablo con el Espíritu Santo. Yo creo que lo voy a agotar, a cansar. Pero no depende de mí. Depende de su soberanía y de su misericordia sobre nuestro país. Y sueño con la iglesia acá, San Diego 351. Y anhelo y lloro y busco
pero la obra no depende de mí. Debemos de trabajar diligentemente, incansablemente, como Nehemías cuando edificaba el muro y dice que con una mano ponían un ladrillo y la mezcla y con la otra tenían la espada en la mano por si venían los enemigos a tratar de derribar lo que estaban edificando. Y de pronto hacían pausas en la construcción y se juntaban todos y oraban al Señor. Y de nuevo cada uno volvía a su labor. Unos vigilaban con lanza, con espada, otros preparaban la mezcla y así estaban edificando el muro. Había trabajo, había fe, había entrega, había oración. Pero el resultado dependía del Señor. Lo mismo es en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra nación. Por eso oramos constantemente al Señor. Póngase de pie. Si hay algo que yo no quiero que me pase, es estar edificando algo y que el Señor no esté. Es estar realizando alguna tarea y que el Señor no esté en lo que estoy haciendo. No hay mayor tragedia para un creyente que hacer algo sin que el Señor esté y sea la causa de toda bendición. Yo no quiero una bendición sin Dios. Yo quiero que Dios sea la causa de mi bendición. No quiero una nación que está prosperada económicamente, pero Dios no está presente en ella. Qué tragedia es edificar una nación sin Dios. Si hay algo que ha crecido en Chile es el ateísmo, el sacar a Dios de todo, que no esté presente en nada. Y seguimos nosotros, la iglesia, en esta siesta larga, durmiendo. Necesitamos voz de Dios, no ecos. No gente que repite algo que escuchó y que le pareció agradable, bonito, inspirador. Son ecos, son como esas antenas de repetición, pero no tienen palabra de Dios. Uno los ve y hablan igual, son todos muy parecidos en las formas y en lo que hablan, pero no son voz de Dios. Necesitamos de esos hombres como Juan el Bautista, que emergieron de la nada aparentemente, pero llevaban años siendo formados por el Señor. No podemos edificar sin Dios. Necesitamos al Señor. Y no podemos edificar esta nación, esta iglesia, nuestra familia, sin el Señor. Levante sus manos conmigo.